económico, eh, la recomendación, como siempre, el consejo es que debemos estudiar un ratito. Chacito, un ratito, me está llamando Yolanda. Les decía, la recomendación, la única, es estudiar como si el examen fuera el día domingo, ¿no? A veces nosotros, los jóvenes, digo los jóvenes, yo me incluyo porque también he estado inmerso en este sistema de preparación. Eh, nos confiamos, ¿no? Nos dicen, el examen es todavía en septiembre, es en noviembre, es en diciembre, el próximo año. Y uno deja de pisar el acelerador, ¿no? Entonces se confía. O viene ese, ese desánimo, la falta de la voluntad, ¿no? Y como siempre decimos ante ello, pues hay que mantener la disciplina, ¿no? La disciplina en la preparación, estudiar como si el examen fuera el día domingo, dar el máximo de nosotros cada día y ser lo más desgraciadamente en el sistema, ser lo más competitivo, ¿no? O ser lo más eficiente posible. Eso nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, chicos, hay que tratar de ser lo mejor. ¿Ya? Hay que tratar de ser lo mejor en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestros estudios, tratar de dar nuestro mayor esfuerzo. ¿Estamos? El proceso económico es cíclico, es un conjunto de fases, es un conjunto de etapas que determinan toda actividad productiva y es cíclico, o sea, no hay primera ni última fase. Uno da lugar al otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces es cíclico. ¿Cuáles son estas fases? ¿Cuáles son estas etapas? Las fases, etapas son producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Son 5 fases o etapas del proceso económico. La primera fase o etapa se llama producción, ¿no? Que vamos a explicar, pero ya te dije que no existe primera ni última fase, simplemente todo es cíclico. Pero hay que empezar por una, y estoy empezando por la producción. ¿Qué viene a ser la producción? La producción, chicos, es el conjunto, ¿no? Es el conjunto. ¿Es el conjunto de qué? Es el conjunto de actividades, ¿no? Es el conjunto de actividades. Es el conjunto de actividades que se realiza al interior de la empresa. Es el conjunto de actividades que se realiza al interior de qué? Se realiza al interior de la empresa. Es el conjunto de actividades que se realiza al interior de la empresa. Combinando al interior de la empresa. Esta organiza, o sea, la empresa, organiza, asocia, combina factores productivos para generar bienes y servicios. Para generar bienes y servicios. Yo podría poner acá que combina factores productivos clásicos, ¿verdad? Porque sabes que los factores que combina son naturaleza, trabajo y capital. Entonces, la producción es el conjunto
de actividades que se realiza al interior de la empresa. Esta organiza, asocia, combina factores productivos clásicos para generar bienes y servicios. Todos nosotros sabemos, muchachos, juventud divino tesoro, que dentro del proceso productivo existen factores productivos, pero también dentro del proceso productivo existen sectores productivos, ¿verdad? Hay sector productivo primario, hay sector productivo secundario y hay el sector productivo terciario, ¿sí? Ayer he salido a la calle y se ha roto el bracito de mis lentes, así que no voy a poder visualizar sus preguntas por el chat. Toda consulta, toda pregunta, toda duda, libera su audio, ¿ya? No puedo visualizarlo, no voy a esforzar mis ojos, ¿ya? Todo por audio. Acá está un Ya, sector profesor, lo entendí. que se llama, gracias, que se llama sector productivo primario, ¿ya? Sector productivo, ¿qué es sector productivo? Sector productivo primario, ¿ya? Sector productivo primario. El otro sector se llama sector productivo secundario. Sector productivo secundario. Y el otro sector se llama sector productivo terciario. Sector productivo terciario. ¿Sí? Sector productivo terciario. Entonces está el sector productivo primario, está el sector productivo secundario y está el sector productivo terciario. Hay 3 sectores productivos. Aunque en la actualidad hay una teoría que maneja el sector productivo cuaternario. En el sector productivo cuaternario está la tecnología, está el conocimiento, ¿no? Las manifestaciones culturales, ¿no es cierto? En el sector productivo secundario. En el mundo actual, en el mundo que vivimos, los países altamente competitivos, desarrollados, le dan bastante importancia a esos 3 sectores, ¿no? A la cultura, al conocimiento, a la educación y a la tecnología, ¿no? Un bonito ejemplo es Singapur, que en todas sus billetes, en todas sus unidades monetarias, siempre hay niños estudiando o un profesor dando clase, ¿no? En el Perú no, en el Perú tenemos rostros de personas representativas, ¿no? Cada país se maneja de la mejor manera o de la mejor cultura o de nuestro mejor legado que nos han dejado, ¿no? El sector productivo primario, chicos, juventud, está compuesto de actividades. ¿Qué actividades, profesor? Está compuesto de actividades extractivas. Son actividades extractivas. Las actividades extractivas son aquellas que obtienen la materia prima en su primer estado, en su primera forma, ¿no? Son aquellas que obtienen la materia prima en su primer estado, en su primera forma. Son actividades extractivas. Obtiene la materia prima en su primer estado o en su primera forma. Actividades extractivas más comunes o las que se conocen viene a ser la minería. En el Perú, la minería es la principal actividad económica porque no genera el mayor ingreso de divisas. Otra actividad económica vendría a ser la agricultura, ¿verdad? Que en el Perú, muchos gobiernos en estos 200 años de república siempre hablaban de impulsar la agricultura y nunca lo cumplieron. Ahora el gobierno actual, el gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Nuestro presidente,
dice que va a impulsar la agricultura y esperemos pues que ahora sí comiencen a darse los primeros pasos después de 200 años de república, de tantas cosas que han pasado, ¿no? Que ustedes lo conocen por la historia y yo no lo voy a decir porque no, no quiero hablar de lo que ya pasó. Lo que ya pasó no debe servir como base para impulsar un nuevo conocimiento o no cometer el error que ya se cometió anteriormente, ¿no? Minería, agricultura, esta actividad que es propia de mi pueblo, Chimbote City, Cosco, lo máximo, pesquería. También tenemos la apicultura, recordando un poco a Kenji, tampoco, la apicultura, abejas, ¿no? Por ejemplo, la cunicultura, que viene a ser los cuyes, los conejos, y etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, las actividades extractivas o el sector productivo primario es propio de qué? Es propio de economías, es propio de economías subdesarrolladas. Acá se emplea mano de obra no calificada. Mano de obra no calificada. No calificada y barata. ¿No ve qué es no calificada? Acá hay escasez de tecnología. Escasez de tecnología. ¿No es cierto? Escasez de tecnología. Por ejemplo, en el Perú hay pesquería artesanal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el Perú en agricultura, no sé si ustedes han ido a las zonas andinas, donde solo uno va a hacer turismo y no va a ver las relaciones económicas, cómo es. Se sigue utilizando en algunos lugares la chaquitacya, el arado de buey, ¿no es cierto? Y en el mundo pues se utiliza mínimo un tractor, ¿no? Mínimo. Entonces, un tractor con chaquitacya y arado de buey, hay un abismo, ¿no? Hay un abismo, ¿no? Entonces, hay escasez de tecnología, ¿no? En las economías hay escasez de tecnología. Sector productivo secundario. En el sector productivo secundario encontramos a las industrias transformativas, o sea, acá están las actividades. ¿Qué actividades? Pues están las actividades transformativas, ¿no? Están las actividades transformativas. Y acá están las industrias, y acá están aquellas que van a elaborar la materia prima que se extrae de la naturaleza, ¿no? Ellos elaboran la materia prima en bienes insumos o en bienes finales. Ayer he visto, porque salí de casa, me fui con mi hijo a hacer algunas actividades familiares y bueno, yo me quedé viendo Canal N como nunca. No soy de ver noticias de Canal N, de ninguno medio de comunicación, entonces había ahí. Y para mi buena suerte no había noticias normales, había la presentación del señor Bellido con Guido Bellido. Estaba Pedro Franklin, ministro de Economía, y estaba el señor Ceballos, ministro de Salud. Y de verdad Ay, sí, todo lo que había. qué desperdicio de preguntas, ¿no? No sé si los periodistas, bueno, si yo de periodista no haría esas preguntas, ¿no?
Por ejemplo, ¿va a dar el indulto a Abimael? ¿Qué opina usted de Venezuela? ¿Usted es ¿Qué terruco o me no es interesa? terruco? ¿Qué me interesa Venezuela? El señor que usted Me ha interesa tu... nombrado o el presidente que ha nombrado, ¿es eficiente o no es eficiente? Bueno, yo lo hubiera preguntado a Pedro Franklin, ¿no? Señor Pedro Franklin, disculpe, estamos viviendo situaciones complicadas, difíciles. ¿Cómo va a manejar la política fiscal, no? Porque por ahí un periodista le preguntó a Pedro Franklin, señor, ¿y qué opina usted de la subida del dólar? Y Pedro Franklin, seguro que no se rió por respeto, ¿no? Pero Pedro Franklin le dice, bueno, el BCR es un órgano constitucional autónomo, el tipo Sí, de cambio en el Perú no es fijo, el tipo de cambio es flexible, lo determina el mercado. El BCR tiene por finalidad preservar la estabilidad monetaria. Hace 2 días yo me reuní con el señor Julio Velarde, si bien es cierto hemos coordinado, ojo, respetando ese organismo constitucional autónomo. Y bueno, la proyección meta que te ha dado es que no va a generar más desequilibrios, ¿no? Y yo sí me voy a encargar de la política fiscal, ¿no? Entonces, desperdicio de preguntas, ¿no? Y seis periodistas contabilicé yo que hicieron preguntas que nada tienen que ver con la mejora y el crecimiento de un país, ¿no? Pero bueno, esa es parte del folclore peruano, ¿no? Esa es parte del folclore peruano, ¿no? Yo no sé de dónde han sacado que yo no he escuchado a nadie de lo que está en el gobierno ahora decir indulto al señor Abimael Guzmán, indulto a Abimael Guzmán. No he escuchado, pero ayer hubo la pregunta, ¿no? Entonces, me parece que fueron desperdicios de preguntas, porque hubieran aprovechado la oportunidad de hacerle preguntas más productivas, ¿no? Preguntarle cómo se va a buscar reactivar la economía, porque también Pedro Frank, sin que lo pregunte, dijo, vamos a impulsar la inversión pública y la inversión privada. Y ahí hubieran dicho, pues de tanto que nos quejamos, ¿no? Siempre dicen esto, pero no nos han dicho cómo. Entonces era el momento de preguntarle, ¿y cómo lo vas a hacer? Pero, señor, ¿es terruco usted o no es terruco, no? Si fuera terruco, estuviera sentenciado. Y si tuviera investigación concreta, tenlo por seguro que el Jurado Nacional de Elecciones no lo hubiera aceptado que postule como congresista al señor Guido Bellido, así como lo prohibió al señor Cerrón postular como vicepresidente de la República, sí. ¿no? Entonces, de verdad No hay, que no no hay entiendo nunca. por qué hay esas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos en el Perú y al peruano le gusta esas cosas, le gusta que le generen eso, pues, ¿no? Ah, Porque si no, no hubiera en esto es guerra ni combate. Entonces son actividades transformativas, van a elaborar la materia prima, o en bienes insumos, o en bienes finales, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos a la petroquímica, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos a la petroquímica, ¿verdad? Entonces acá tenemos nosotros a la petroquímica. Petroquímica. A las petroquímicas. Tenemos nosotros acá a las industrias que son conserveras. Conserveras. De pescado, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá a la industria de la construcción. Cada vez que hablo de construcción, me hace recordar de construcción, me hace recordar a la corrupción. Construcción. Están las industrias textiles, ¿no? Las textiles. Están las siderúrgicas, que en Chimbote era la otra actividad económica importante, ¿no? Las siderúrgicas. Estas empresas elaboran la materia prima en bienes insumos o en bienes finales y son ¿propio de qué? Pues es propio de economías, ¿qué economías? Propio de economías desarrolladas, propio de economías desarrolladas. Y emplean mano de obra calificada. Mano de obra calificada. Si es mano de obra calificada,
entonces, ya no es barata, ¿verdad? Porque es calificada. Pero hay un país donde es mano de obra calificada y barata, se llama China. Por eso que el último estudio que han hecho los chinos y el último sondeo que han hecho los chinos es que van a tener que hacer un giro en cuanto a sus trabajadores. Tienen que darle la debida importancia, ¿no? A su trabajador. Pero nadie puede desconocer que China es una potencia en el mundo, ¿no? Pero ha descuidado un poco a lo que es el trabajador. Y según los estudios que se han hecho últimamente en la China, es que en esta parte van a tener que darle importancia al trabajador. Porque el trabajador es calificado, pero es barato, ¿no? Entonces, en las economías, los trabajadores calificados no son baratos, porque son calificados, ¿no es cierto? Muy bien, pero como decía Guido Bellido, cada país tiene sus problemas y que solucione sus problemas, lo que yo siempre les he dicho, ¿no? A veces me dicen, profesor, pero si llega Pedro Castillo vamos a ser como Venezuela. La pregunta es, ¿qué conocen de Venezuela ustedes? ¿Han viajado? ¿Han hecho el estudio de la historia de Venezuela? Profe, vamos a disfrutar como Cuba. Pregunta, ¿saben qué es un bloqueo económico? ¿Saben desde cuándo se hizo el bloqueo económico? ¿Saben las relaciones de Cuba? ¿Saben eso? Soluciona tu problema. Cada país soluciona su problema. Solucione su problema. El Perú tiene problemas. Centremos en nuestro problema. Solucionemos el problema. Que Cuba solucione su problema. Que Venezuela solucione su problema. Yo, Hilder Castillo, no voy a solucionar el problema venezolano ni el problema cubano. Pero sí puedo aportar para solucionar el problema del Perú. ¿No es cierto? ¿Tú crees que Estados Unidos está preocupado del Perú? ¿Tú crees que al señor presidente de Estados Unidos le pregunta, señor, ¿qué opina usted del Perú? ¿Tú crees que algún periodista le hace esa pregunta? ¿Qué opina usted del Perú? O sea, no te pases, pues. No caigamos en ese juego tonto, ¿no? Fiscalicemos y juzguemos las acciones internas primero. Después vayamos al mundo. Ya cuando seas potencia, ayuda al mundo. Yo he aprendido esto de formación. Mi esposa me ayudó a esto. Tú tienes un hogar. Tu hogar es tu familia, tu hogar es tu esposa, tú como padre y tu hijo. Ese es tu hogar, es tu hoguera, tu hogar, ¿no es cierto? Tu familia viene a ser pues tus hermanos, ¿no? Tus tíos, tus padres, ¿no? Entonces yo primero me consolido como hogar, ¿no? Porque este es mi hogar, este es mi hogar, este es mi hoguera. Después el resto, ¿no es cierto? Lo más importante es mi esposa y mi hijo. Después vendrán mis hermanos, mis padres, ¿no? O te dirá, ¿quién humano, profesor? Pero es así, pues. ¿Qué es primero, el Perú o Venezuela? Primero es el Perú. Pero vamos a terminar. Vamos a terminar. 200 años de república y seguimos acá parados, robles. Ni la hiperinflación de Alan García nos ha tumbado. La mano de obra calificada. Profesor, ¿y por qué siguen subiendo los precios sobre los productos? ¿Qué producto ha subido su precio? El aceite, el pollo. El aceite de pollo. Sigue, el aceite de pollo. Sigue. La harina. Mi mamá también a veces sale a vender mazamorra y los tapercitos cuestan más caro. Han subido como 2 soles más de lo que ya estaban. En mi casa yo tengo la suerte, profesor. en mi casa yo tengo la suerte de ir al mercado. Yo compro arroz Fray Martín, 3 soles 60. Hace 2 días he ido al mercado y sigue 3 soles 60. Papel higiénico Paracas, negro, de 4.50 y sigue igual. Café Alto Mayo, no está el sobre, ya mi esposa la ha vaciado. Ese sobrecito de 11 soles 50, igualito el precio.
El chocolate instantáneo, 2 soles 50. Ya, pregunta. ¿El gas, desde cuándo viene aumentando su precio, el gas? ¿Desde cuándo viene aumentando su precio el gas? ¿De ayer? ¿De la semana pasada? ¿O el gas tiene un aumento paulatino que ha ido aumentando? Porque yo te he hablado ya de esto, ¿no? Yo el gas lo compraba a 38, 40 soles. Después lo comencé a comprar a 45, a 48, a 50. El otro día un congresista de Perú Libre dijo que el gas había comprado a 57 soles. Yo el último balón de gas que he comprado, que ha sido la semana pasada, antepasada, 52 soles el balón de gas. ¿Ya? 52 soles el balón de gas. El pollo en la primera etapa de la pandemia llegó a estar a 4 soles. De ahí comenzó a subir 4 soles, 4.50, 5, hasta llegar a 8 soles y ahí se quedó estancado. Ahora el precio del pollo está, me dicen, no sé, nosotros, yo te dije la vez pasada que en mi casa el pollo entra a las justas y casi no comemos ello, pero tenemos pollo que hemos comprado y yo he comprado la última vez el pollo a 8 soles 50. Me dicen que ahora está a 10 y 11. No he ido a comprar pollo porque tengo acá de reserva todavía, pero el pollo consume un producto que se llama maíz y de eso ya hemos hablado. El precio del pan tiene un insumo que se llama harina y de eso también ya hemos hablado. El maíz y la harina son productos importados. Y como son productos importados, entonces tenemos que ver cómo está la economía mundial, ¿no es cierto? Y si internamente tú manejas especulación, el precio va a ser más rápido la subida todavía, porque manejas especulación, ¿no es cierto? Entonces, ante una especulación se da más la subida. Mi madre, sin ir a la universidad, mi madre, una gran economista y una gran filósofa. Mi padre, empresario, casi dueño de mi pueblo, cuando yo era niño, aumentó el precio del pan, me acuerdo. Entonces mi madre nos sentó en la mesa y puso camote por acá y puso yuca por acá. Mi familia siempre ha dicho que yo soy el más rebelde. Yo he sido queiquista en mi niñez. Todo protestaba, todo reclamaba. Yo he sido queiquista. Reclamaba sin justificación. Mira, yo le quedé mirando a mi madre y le dije, ¿y el pan? Y mi madre me dijo, no hay. ¿Por qué? Porque aumentó el precio. ¿Y qué? Pero si mi padre tiene dinero para regalar a todo el pueblo, ¿cómo no va a haber pan en la casa? Y mi madre dijo, ¿tú tienes dinero? Anda, cómprate tu pan, pues. Si tienes, anda, cómprate tu pan. No tengo. Ojo, así trataban los papás antes. No te estoy hablando de ahora, porque tú dirás, profesor, su madre habrá sido una Hitler. Pregúntale a tu padre, si tiene 54 años como yo, los padres trataban así. ¿Ya? Entonces mi mamá directa, ¿tienes dinero tú? Vaya a comprar su pan. Allá está la bodega, allá está la panería, vaya a comprar su pan. Ahora, profesor. No tengo. Chapaba mi yuca, chapaba mi camote. Teniendo mi viejo dinero, siendo empresario mi viejo. Y comía bien. Y mira, aquí me tienes bien. Bien de salud, ¿no? Un macho men, ¿no? Pero eso es la especulación que se genera. Entonces hay dos cosas, el sector externo y la especulación. De eso ya hemos hablado. Sector externo y especulación generan eso. ¿Cuáles son los productos que han aumentado? El pan, ahí están las harinas, está el fideo, porque es la harina de trigo, ¿no? Bueno, si aumentó el precio del fideo, tu mamá debe saber que hay sopa de chochoca, tu mamá debe saber que hay sopa de harina de alberja. Y si la bebé no quiere comer su harina de alberja, que haga magia, pues, porque mi madre hacía magia. Magia hacía mi madre. Yo acababa toda la sopa de alberja, toda la sopa de chochoca lo acababa. Mi madre hacía magia. Agarraba al Che Guevara, porque antes era el Che Guevara, venía como Evía en la correa, ¿verdad? Agarraba el Che Guevara y me enseñaba el Che Guevara. Mira, acá está el Che Guevara. Comía rapidito, hermano. Esa era la magia que hacían los padres antes. Yo estoy diciendo que tu padre tenía que pagar ahora, para nada.
Pero la especulación genera desequilibrio. Igual sucede con el precio del dólar. ¿El precio del dólar está subiendo de hace 2 días, de hace una semana, o ya viene ya de hace 2 meses atrás esto del precio del dólar? Esto viene de 2 Hace meses 2 atrás. meses. Claro, o sea, no es de ahora. Entonces, no caigamos en esto de que de volverlo satánico lo que está sucediendo. Es parte del mercado. Ojo, muchachos, en el Perú el tipo de cambio no es fijo. El tipo de cambio es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque lo juega la oferta y la demanda de dólares. Entonces, cuando hay demanda de dólares para poder importar, al demandar dólares para poder importar, los dólares en el Perú se ponen escasos. Y al ponerse escaso, el precio aumenta. Y encima, los medios de comunicación, como no ayudan, porque los medios de comunicación te acaban de decir, aumentó el precio de los tubérculos, de las verduras. Bueno, chicos, yo hago mercado. Será porque vivo cerca de Pachacamá, pero la verdura sigue igualito el precio. La papa sigue igualito. Ahora, si en tu barrio aumentó, vente pues, chapa tu carro, vente acá, yo te oriento acá en mi mercado. Los tubérculos están baratos, las verduras también. Eso sí, yo compro aceite de 7 soles. Yo compro aceite de 7 soles. Me gustaría enseñarte el envase, pero no, porque es hacer cherry, ¿no? Yo compro aceite de 7 soles. En mi casa el aceite dura 3 meses, 4 meses más o menos. No es que no comemos frituras. Mira este cuerpo light, ¿no? No comemos frituras. Entonces, el aceite dura. El aceite dura, ¿no? Pero no compro de 11 soles. No, está loco. 11 soles prefiero, como dijo un chino una vez, ¿no? ¿Cuánto está la sal? Está muy caro. Muy bien, a lo sin sal. Se acabó el problema. Saludable, ¿no? Compro, si está a 11 soles, no compro, pues está loco, ¿no? Busco un bien sustituto, ¿no? Busco un bien sustituto y se acabó el problema. Pero esa es la explicación. El mercado, ¿no? Interno, especulación, y el mercado externo, ¿no? El mecanismo de importación. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Me senté, no sé por qué, ya puse alta tecnología. Para el sector terciario. Vamos a sacar el sector terciario, ¿ya? Vamos a sacar el sector terciario. Ahora, el sector productivo terciario son actividades, ¿no? Son actividades de servicio, ¿no es cierto? Son actividades de servicio. Actividades de servicio. Y acá hay que agregar algo, si tu pregunta va por el lado de cómo los medios de comunicación están manejando esto, ¿no? Chicos, seamos objetivos. En 200 años de república, que no lo hemos vivido los 200 años, pero la historia nos dice, y los últimos gobiernos sí lo hemos vivido, pero en 200 años de república, nunca, y si tú te acuerdas, pues me puedes decir, pero nunca en 200 años de república se le ha exigido a un gobierno resultados en una semana de gobierno. En una semana en la cual recién están haciendo la transacción, ¿no? De un exministro al otro ministro. ¿Por qué? Porque hasta una semana antes del 28 de julio no se proclamaba al presidente de la República. Entonces no había el cambio, porque Sagasti decía, ¿a quién lo doy? Porque eso se hace antes. Ya te expliqué, yo no puedo ir a cuidar tu casa y tú me dices, ya, profe, quédate acá en mi casa, chao, nos vemos, papá, y tú te vas y me dejas, y yo digo, pucha, que me dejaba y no me ha dicho qué tiene. Y cuando tú regreses y no encuentres tu refri, no encuentres tu televisor, y me dices, profe, el televisor lo dejé ahí. No había, hermano. ¿Cómo que no, profe? Yo dejé una tele ahí. Yo dejé una refri ahí, profe. Entonces, todo eso se tiene que dar. No es de la noche a la mañana. Pero, sin embargo, los periodistas son tan eficientes que creen que este gobierno en una semana ya tiene que haber cambios. Chicos, ustedes saben economía. El presupuesto se elabora un año antes. El 30 de agosto, el Ejecutivo presenta el presupuesto. Se aprueba el 30 de noviembre. Conclusión, este presupuesto que utilizó Sagasti, este presupuesto que está utilizando el señor Pedro Castillo, es el presupuesto del señor Martín Vizcarra. Pedro Franklin va a tener que ir al Congreso, si es que le dan el voto de confianza, yo espero que sí,
Pedro Franque va a tener que ir al Congreso el 30 de agosto como máximo a presentar el presupuesto y a sustentar el presupuesto ante los congresistas. Los congresistas agarran el presupuesto, lo discuten hasta noviembre. En noviembre, el 30 de noviembre es el plazo máximo para aprobar el presupuesto y al año siguiente, o sea, 2022, primer día útil, recién se va a poner en práctica el presupuesto que va a elaborar este gobierno. ¿No escucharon ayer hablar a Pedro Franklin? Vamos a continuar estamos viendo los correctivos, pero hasta diciembre vamos a continuar viendo todo esto de política fiscal para tratar de mantener el equilibrio. Y de ahí para adelante veremos lo que se va a hacer. Pero nunca, nunca, en 200 años de república, se le exigió a un gobierno en una semana cambios. Ya, cambiamos. Ni que fuera, pues, Mari Carmen Marín, ¿no? Con su varita mágica. ¡Ay, cambia! ¡Ah! ¿No? Que esto no es magia, pues. Sino que venga a gobernar Harry Potter, pues, ¿no? Para que haga magia, ¿no? Esto no es magia. Son 200 años que hay que cambiar. En una semana, ni en 5 años se va a hacer. El periodismo de investigación a mí me encanta. Pero este periodismo de investigación de ahora es súper eficiente, de verdad que mis respetos. ¿Eh? Nombraron a Hilder Castillo de funcionario del ministerio tal, y a la hora sale toda mi hoja de vida, vida privada y vida política. ¡Wow! ¡Qué eficiencia! ¡Qué eficiencia! ¿No? Sácame algún gobierno donde hayan sacado la vida privada y política de todos los, ojo, no estoy hablando de los ministros, ¿no? De los funcionarios que van a trabajar para los ministerios. Sácame un gobierno donde hayan hablado de su vida privada y de su vida política de los funcionarios que asumen al cargo. Ahora no, ahora he visto a Latina ayer, caramba, la hoja de vida de este funcionario que ha sido nombrado y me parece muy bien. Esa es una eficiencia. Fiscalizar a una persona a las horas de haber asumido el mando. Me parece muy bien. De verdad que este periodismo necesita aplaudirlo, porque eso demuestra la eficiencia del periodismo en este país. Qué bacán. Estamos viviendo dolor por muerte de muchos familiares nuestros, y que nos generen esto es ser inhumano, hermano. Es ser inhumano. Para los que gustan los análisis, para los que son analistas como yo, Fuerza Popular dice defender la democracia. Y ayer Nano Rodríguez dijo, nosotros no vamos a dialogar, nosotros no vamos a hablar, así nos inviten. Viva la democracia. Esa es democracia. Esa es democracia. Nosotros no vamos a hablar, nosotros no vamos a dialogar, así nos inviten. Nos inviten formal o informalmente, no vamos a hablar. ¿Eso es democracia? Ya, pues muchachos, analicemos, cambiemos el chip. Cambiemos el chip. Eso no es democracia, por ningún lado. Por ningún lado. No, eso no es democracia. Actividades de servicio. Actividades de servicio. En las actividades de servicio es prestación que brindan las personas, que brindan los seres humanos, ¿verdad? Estas actividades de servicio, muchachos, juventud, divino tesoro, que te vas para nunca más volver. Y si vuelvo, lo verás profesional. Consejo de una vez que te haces profesional, trata de irte de este país, a estudiar afuera, a especializarte. Así le digo a mi hijo yo. Pero una vez que te especializas, no te quedes, regresa a este país y darle todo lo que has aprendido por el bien de tu país. Porque ya te desarrollaste personalmente. Ahora devuelve a este país lo poco o mucho que nos dio. Profe, ¿usted salió? No, hermano, ya si hubiera salido. Si hubiera tenido en mi familia alguien que me dijo, fuera de acá, vete del Perú, bacán. Pero no, yo a mi hijo, de chiquito le he dicho, tú te haces profesional y te vas. No, no te voy a dejar. ¿Con quién vas a vivir tú? Tú no te preocupes de mí. El asilo existe. ¿Qué cosa?
Váyase a educar. Sí le he dicho a mi hijo, él no me quiere dejar. Si supiera que me voy a quedar con todas las enfermeras en el asilo. ¡Ja! Ya, sector terciario. Turismo, qué rico el turismo. Abandonado y afectado por la pandemia, ¿no? Educación. La educación, ¿no es cierto? La educación, la salud, el comercio, el transporte como servicio, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Cuál es la importancia del sector productivo terciario? La importancia es que genera, ¿qué cosa genera? Genera algo bien rico. ¿Sabes qué genera? Empleo. Empleo. Eso es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, muchachos. Juventud, divino tesoro que se van para nunca más volver. Muy bien, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden preguntar. Si no, copie, tomen su captura respectiva y me avisan para borrar. Y me avisan para borrar. ¿Ya? Ay, cansa. Oh, están escribiendo, pero no puedo ver lo que están escribiendo. A ver, voy a hacer un esfuerzo. Listo, No, profesor, ya está. hay 9 mensajes. ¿Qué han hecho? Ah, buenos días, nomás dice. Estamos hablando de Castillo y de Keiko, profesor. Ah, ya, están hablando. ¿Qué estarán hablando ustedes? Y ahí damos nuestro punto de vista. Están dando su maleteo. Ya. Aso, por ahí quieren ser presidente, creo alguno. Jenny va a postular, dice, profe. Aso. Va a postular. Voten por el arbolito. Ah, el arbolito. Ah, muy bien. Ya, marcamos el arbolito. ¿De quién? Del señor Ricardo Belmo Casinelli. Ese era el arbolito, ¿te acuerdas? ¿Qué te vas a acordar? Como dicen los chistosos, ¿no? ¿Qué te vas a acordar? Estaba viendo el otro día. No, el otro día no, ayer me llegó. Yo no comulgo con esto, por ejemplo. Yo a veces no quiero hablar porque no quiero hacerles sentir mal a ustedes, ¿no? Pero yo no comulgo con TikTok, con memes. Yo agarro los amigos que me envían, por ejemplo, yo me río y los reboto, ¿no? Lo mando a otro, así, ¿no? Pero no comulgo con eso. No soy partidario de eso. ¿Ya? Yo soy como René Descartes. Yo soy como Carlos Marx. Así soy yo, ¿no? Como René Descartes, ¿no? Que dice que le da media, pues, darle, ojo, por si acaso yo tengo mi fe, tengo mi creencia, ¿no? Pero darle al pueblo religión y vas a ver que vas a poder someter y tenerlo ahí siempre sumiso en eso, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener buenos sacerdotes. Los sacerdotes que yo he tenido me decían, Hilder, por si acaso yo no te quiero ver todos los días acá en la iglesia. Tú tienes actividades personales, tienes actividades educativas que hacer, ¿no? Solo quiero que le des un tiempo a Dios nada más, pero todo demás tu tiempo, dedícate a tu desarrollo personal y profesional. Eso me decían los sacerdotes que yo he tenido. Y cuando mi hijo se hizo su primera comunión, mi hijo ha hecho su primera comunión teniendo 16 para 17 años. Hizo bautizo, primera comunión y confirmación, 3 en 1. Mi hijo no quería, bueno, lo dejamos con mi esposa que toma la decisión, mi hijo, de hacer su bautizo, y mi hijo no quería bautizarse. Cuando ya tenía los 8 o 9 años no quería bautizarse mi hijo. No, decía. Y entonces nosotros no lo exigíamos. Y cuando ya tuvo los 16 años, por propia voluntad, dijo, papá, sí, quiero que averigües eso del bautizo. Y yo me sorprendí, ¿qué? Y bueno, y mi hijo se bautizó a los 17
17, claro, 16 para 17 años, se bautizó mi hijo. Primera comunión y eso, ¿no? Entonces, ahí también el sacerdote, igual, ¿no? El sacerdote nos dijo lo siguiente, ¿no? Ustedes chicos, Dios necesita un tiempo de ustedes, pero Dios a ustedes les ha encomendado una responsabilidad, el trabajar y estudiar por el bien de este país. Yo no sé si esos sacerdotes serán terroristas, hermano, no sé, pero así nos hablaban acá en Surco. Me he olvidado la iglesia para que vayas, pero qué bacán. Yo decía, estos sacerdotes me gustan. Y nos íbamos de Villa María del Triunfo con mi hijo, nos íbamos al Surco los días sábados en la noche a escuchar misa, porque eran unas misas magistrales. Buenos sacerdotes. No eran de esos sacerdotes que decían, tú tienes que estar acá todas las semanas orando. ¿Y en qué momento trabajo? ¿Y en qué momento estudio? ¿No? Necesito también trabajar, necesito también estudiar. Entonces, eso es ya dogmatismo, ¿no? Entonces he tenido esa suerte, digo yo, no sé qué habrá sido, pues, ¿no? Pero siempre me ha tocado sacerdotes así. Es más, el que me casó fue espectacular, el que me casó. Yo me casé en Chimbote con un sacerdote, no muy buen analista, un sacerdote. Espectacular el sacerdote. Me acuerdo que el sacerdote me dijo, vas a traer un llavero el día que te unas con tu esposa. Y decía, ¿para qué? Llavero. Le dio la bendición y me dijo, esto va a ser el llavero de tu hogar. Esto es el que va a abrir todo lo que tú quieras que se abra. Wow. Ustedes dos son los responsables de esto. Era algo simbólico nada más. Es responsable de ustedes. Qué bacán. Chévere, ¿no? Bonito. Le voy a recomendar a mis sacerdotes, ¿ya? Le voy a recomendar a mis sacerdotes. Circulación. Vamos a la circulación. ¿Qué viene a hacer la circulación? La circulación es trasladar. Es trasladar bienes y servicios desde la unidad de producción, desde la unidad de producción. La unidad de producción, muchachos, juventud, divino tesoro, que te vas para nunca más volver, está representada por una institución que se llama empresa. Empresa se llama. Trasladar bienes y servicios de la unidad de producción ¿hacia dónde? Hacia la unidad de consumo. Y la unidad de consumo, juventud, divino tesoro, que te vas para nunca más volver y se volverás profesional a reemplazarme. Porque en el futuro, de acá a unos 40 años, alguien va a tener que venir a reemplazarme, ¿sí o no? Alguien de ustedes va a tener que venir a reemplazarme acá. Entonces, la circulación es trasladar bienes y servicios desde la unidad de producción, empresa, hacia la unidad de consumo, familia. Ambas unidades son considerados polos económicos en la circulación. Entonces vamos a poner acá bien bonito, así como tú. Bien bonito, así como tú. Vamos a poner acá polo. ¿Qué polo? Polo económico. Espérate. Lapsus brutus. Polos económicos. ¿Cuántos polos hay, profesor? Dos polos. Uno se llama unidad de producción y tú ya sabes que la unidad de producción, joven, está representada por la empresa, ¿verdad? Acá está. Y el otro se llama unidad de consumo.
Y tú sabes que la unidad de consumo está representada por otra institución, ¿verdad? Familia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los polos económicos de la circulación? Los polos económicos de la circulación, muchachos lindos y hermosos, en lo académico, es la unidad de producción y es la unidad de consumo. Los polos económicos generan flujos económicos. Los polos económicos generan flujos económicos. Estos polos económicos generan flujos. ¿Qué flujos? Flujos económicos. ¿Cuántos flujos económicos se conocen, profesor? 2. ¿También? Sí, 2. Un flujo económico se llama flujo real. Un flujo económico se llama flujo real. ¿A qué suena la palabra real, profesor? La palabra real, muchachos, suena a algo que se puede ver, que se puede tocar, que se puede agarrar. Flujo real. Que tiene una existencia. Flujo real. Acá está la empresa. Acá está la empresa. ¿Cuáles son los flujos reales que genera la empresa? Los flujos reales que genera la empresa son bienes y servicios. Bienes y servicios. Esos son los flujos reales que genera la empresa. ¿Y cuáles son los flujos reales que genera la familia? La familia genera fuerza. ¿Fuerza de qué, profesor? Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. La familia genera materia. ¿Qué materia? Materia prima. Materia prima. La familia genera medios o instrumentos de producción. Medios. ¿Medios de qué? Medios de producción. ¿Ya? Medios de producción. ¿Cuáles son los flujos reales que genera la empresa? Bienes y servicios. ¿Cuáles son los flujos reales que genera la familia? Fuerza de trabajo, materia prima, medios de producción. Un alumno hábil, analítico, estudioso como tú dirá, la fuerza de trabajo es factor trabajo. La materia prima es factor naturaleza. Los medios de producción es factor capital. Conclusión, los tres son, ¿qué son los tres? Factores Factores de producción. productivos. clásicos. Clásicos, claro, pues muchachos. Factores productivos clásicos. Ya mi dedo se estaba cansando. Ya. Factores productivos clásicos. Muy bien, qué lindos son. Flujo nominal. Flujo nominal. ¿Sí? Flujo nominal. Acá. Baby, ña. Flujo nominal. Por eso, ¿por qué nominal? Porque es un valor asignado. Porque es un valor que no se puede agarrar, no se puede tocar. Es un valor asignado. ¿Y quién lo asigna? Una autoridad monetaria, en este caso, el Banco Central de Reserva. Flujo nominal. Espérate, me faltó esto. Flujo nominal. Entonces vamos a poner acá empresa. La empresa sabemos que genera algo. ¿Qué genera? Bienes y servicios. Chicos, para que la empresa pueda generar bienes y servicios, debe de comprar algo. ¿Qué debe comprar? Fuerza de trabajo. Como va a comprar fuerza de trabajo, ¿a cambio qué da? Salario. Ese salario me dan en cantidad de dinero. ¿Qué más debo de comprar para generar bienes y servicios? Debo de comprar materia prima. La materia prima está en la naturaleza. La naturaleza, ¿qué recibe? Renta.
¿Qué más debe comprar? Pues debe comprar medios de producción, herramientas, maquinarias, medios de producción. O sea que estoy hablando de capital. ¿Qué debo de dar? Interés. Interés. El papirriqui de la economía, usted, profesor. No, Adam Smith, yo soy otro. Rédito lo llamo. Entonces, ¿cuáles son los flujos nominales que genera la empresa? Los flujos nominales que genera la empresa son salario, renta, interés o rédito. Vamos con la familia. La familia trabaja, ¿verdad? La familia trabaja. La familia cuando trabaja, a cambio, recibe algo bien rico. ¿Qué recibe? Salario. Con ese salario, papá y mamá, ¿dónde se van? Papá y mamá se van al mercado. Y en el mercado, papá y mamá, ¿qué obtienen? Bienes y servicios. ¿Qué dan a cambio? Dinero. Entonces, ¿cuál sería el flujo nominal de las familias? El dinero que da, ¿no es cierto? Dinero a cambio ¿de qué? Dinero a cambio de bienes y servicios. ¿Ves? Facilito. A ver, un refuerzo. ¿Cuáles son los polos económicos de la circulación? Unidad de producción, unidad de consumo. ¿Cuáles son los flujos económicos que genera los polos económicos? Los flujos son flujos reales y flujos nominales. ¿Cuál es el flujo real que genera la empresa? El flujo real que genera la empresa se llama bienes y servicios. ¿Cuál es el flujo real que genera la familia? Fuerza de trabajo, materia prima y medios de producción o instrumentos de producción. ¿Cuál es el flujo nominal que genera la empresa? Salario, renta o interés. ¿Cuál es el flujo nominal que genera la familia? Dinero. El mercado es un elemento de la circulación. El mercado, muchachos, el mercado es un elemento. ¿Es un elemento de qué? Es un elemento de la circulación. El mercado es un elemento de la circulación. Por lo tanto, yo puedo decir que en la circulación se establecen los precios. En la circulación, que es una fase, que es una etapa, o en el mercado, que es un elemento de la circulación, se fijan los precios. Se fijan los precios. Entonces, la circulación, en el mercado se fijan los precios. Preguntas, dudas, consultas, me avisan si ya hicieron su captura, si ya copiaron, para continuar. A ver. Luego hay una fase, una etapa que se llama distribución. ¿Ya? Luego hay una fase, hay una etapa que se llama distribución. Y tienes que leer porque muchos chicos, no ustedes, lógico, ¿no? Porque ustedes son chicos muy hábiles. Yo estoy hablando de otros chicos. Pero muchos chicos confunden la palabra distribución con la palabra circulación. Por ejemplo, yo no sé si ustedes habrán dado este simulacro. Bueno, así, si no lo han dado y lo van a dar, bueno, pues ya le estoy regalando una respuesta, ¿no? Pero una tutora me manda un mensaje y me dice,
Profesor, tengo una observación de un alumno. ¿Cuál? Entonces yo lo vi después, como estaba en la calle ayer, llegando a mi casa lo veo. Ah, no, llegando allá al sitio donde habíamos ido, llego. Entonces leo y hay una pregunta que dice, el arancel es un impuesto directo aplicado a la importación. Entonces el alumno decía, el profesor ha puesto mal y esto es verdadero. Y la otra pregunta decía, el salario nominal en un proceso inflacionario disminuye. Yo lo había puesto falso y el alumno decía que es verdadero. Entonces yo le explico, ¿no? A la MIS le mando una explicación y al pie le pongo una broma. Señorita, ¿me va a decir quién es el alumno para meterle un cachetadón por ser mecanista y no analizar? Y le pongo ahí, jajaja, MIS es una bromita. Y la MIS me responde, ¿no? Riéndose también. El arancel es un impuesto a la importación, pero no es impuesto directo, pues. No es directo. El arancel es un impuesto indirecto. Por eso que no es verdadero. Porque en la pregunta que yo pongo, dice, el arancel es un impuesto directo aplicado a la importación. No es directo, pues, el directo es el impuesto a la renta. El lunes me toca con ellos. Todos van a recibir un cachetadón, van a recibir todos. Por ser mecanistas, por no analizar. El alumno tiene que analizar, tiene que criticar. No puede decir, chicheñor a todo, chichi. Tiene que ser crítico, analítico. El salario es la cantidad de dinero. Cuando hay inflación, como hay mayor masa monetaria, los salarios aumentan. Si en la época de Alan ganábamos millones de intis, entonces los salarios aumentan, no disminuyen. De repente la MIS ya la da el cachetadón nada más, ¿no? Pero yo los voy a volver a dar el día lunes. Así que si tienen amigos en el día lunes, díganle que falten. Porque yo voy a ir a su casa y de casa en casa, una casa por casa, un cachetadón. Porque esos chicos ya tienen que ingresar. Y no pueden fallar en capacidad de análisis y caer en el mecanismo. No se puede caer en el mecanismo. El mecanismo déjenlo para otros cursos, donde hay mecánica. Acá no, acá se analiza. Acá se critica. ¿Ya? Pero es un vacilón. Así que ten cuidado de confundirte de circulación con distribución, porque también te puede caer un cachetadón. Es una metáfora, ¿no? No tiro cachetadón. Yo lo bromeo nomás a los alumnos. Ya la MIS también ayer lo bromeé. Y como la MIS me conoce, nos conocemos, se ríe. Ay, profesor, jajajaja, ¿no? Porque me conoce. Porque si no me conociera, no le haría esa broma, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente me va a denunciar. Va a decir, el profesor va a meter golpe. No, esa broma la hago con mis que nos conocemos de años, ¿no? Y saben que no pego alumnos, pues. ¿Cómo pegar a un alumno? Que está loco. La distribución. ¿Qué viene a ser la distribución? La distribución es destinar riqueza o pago. La distribución es destinar riqueza o pago. Destinar riqueza o pago a los factores, riqueza o pago a los factores productivos, por participar en la producción, producción. Entonces es destinar riqueza o pago a los factores productivos por participar en la producción. Tú y yo, juventud divino tesoro, sabemos que hay dos bloques, ¿verdad? Factores productivos clásicos y factores productivos modernos, ¿cierto? Factores
productivos clásicos. Factores productivos clásicos. ¿Cuáles son los factores productivos clásicos? Los factores productivos clásicos son naturaleza, son trabajo y son capital. Son los factores productivos clásicos. Y tenemos factores productivos modernos, ¿verdad? Factores productivos modernos. Factores productivos modernos. Y los factores productivos modernos son la empresa y son el Estado. La empresa y el Estado. A cada factor le va a corresponder una riqueza. A cada factor le va a corresponder una riqueza. ¿No es cierto? A cada factor le va a corresponder una riqueza. La naturaleza que va a recibir, el trabajo que va a recibir, el capital, la empresa y el Estado. ¿Qué van a recibir? Y acá vamos a poner a los factores postcapitalistas, ¿no? A los factores postcapitalistas. Postcapitalistas. Y hay dos factores acá que son importantes ponerlo porque en el mundo actual son importantes. Uno es el conocimiento y otro es la tecnología, pero que todavía no está estructurado cuál es la riqueza que deben percibir. Pero haciendo el estudio de Carlos Marx, cuando Carlos Marx hablaba del trabajo, no solo hablaba de la fuerza, también hablaba del conocimiento. Cuando los neoclásicos hablan de capital, en el capital introducen la tecnología. Entonces el conocimiento iría un poco en el trabajo y en la tecnología un poco en el capital, pero son dos términos que se utilizan separados en el mundo actual. Por ejemplo, Singapur es uno de los países que le da mucha importancia a la educación, al conocimiento y a la tecnología y a la cultura. Tal es así que en sus unidades monetarias, en sus billetes, siempre hay un estudiante o siempre hay un profesor, ¿no? Como les he dicho siempre a ustedes, ¿no? En cambio, en el Perú no. En el Perú hay billetes pues, de personas a través de nuestro tiempo histórico, cultural, ¿no? Etcétera. Se plasma a esas personas en los billetes, ¿no? Hay una anécdota muy bonita en mis clases de la tarde. Es curioso porque yo estudio con gente, la mayoría profesional, abogados, la mayoría, ¿no? Todos son abogados. Y había una dinámica que hacíamos de cruce por ejemplo, yo con una señorita interactúa conmigo, ¿no? El catedrático decía, el doctor decía, Hilder va a interactuar con la señorita, por ejemplo, María, ¿no? A ver, María, comienza a hacerle preguntas a Hilder, nos daba una relación de preguntas, ¿no? Y había una pregunta que decía, ¿con qué personaje te lo relacionas a Hilder, ¿no? Y bueno, y hablaban, ¿no? Y cuando me tocó a mí con una chica, todos pues hablaban en caso de las chicas, de Eva Young, de Chabuca Granda, hablaban de Magali, hablaban de Gisela, gente profesional, hablaban así. Entonces yo decía, ¿no? Entonces cuando me tocó a mí, me dice, ¿cómo lo ves a ella? Y lo que se me vino a la mente fue María Rostorowski. Entonces le digo como María Rostorowski. Entonces todos cuando hablaban decían, no, Eva Young, ¿por qué lo ves como Eva Young? ¿Por qué lo vistes así? ¿No? Por esto, por esto, por esto. Entonces cuando me tocaron a mí,
¿por qué lo ves usted como María Rostorowski? Y ahí pues en la pantalla salen las caritas de sorpresa, las caritas, ¿qué es eso? ¿No? Hasta mi misma amiga, bueno, mi misma compañera me decía, amiguito, ¿quién es María Rostorowski? ¿De qué país es? Ella juraba que estaba hablando de un extranjero. Le digo, es peruana. Entonces yo le dije, doctora, es peruana. Bueno, yo lo veo porque ella siempre que participa es una chica que analiza, y me imagino que ese análisis es el resultado de su investigación que ha hecho. Y bueno, la doctora María Rostorowski es una persona que investiga, que es analítica, que tiene obras, ¿no? Y yo la veo así a ella, ¿no? Investigadora, analítica y todo lo demás. Pero fue curioso porque de todo ese entorno, que éramos como casi 40 compañeros, no lo conocían a la doctora María Rostorowski. Y imagino que ahora que ellos van a ver el billete, van a ver la María Rostorowski. No sé si irán a poner la foto ya cuando está anciana o la foto cuando está guapa. Mejor dicho, cuando está joven. Hay una foto ya cuando ella está anciana, ¿no? La señora María Rostorowski, con el famoso estudio del Tahuantinsuyo, ¿no? Una de sus obras. Una doctora. Hablemos de naturaleza, que va a salir en tu billete. No sé en qué billete va a salir, pero va a salir. La naturaleza recibe una riqueza bien, pero bien rica, como diríamos, que se llama renta, ¿verdad? El trabajador recibe una riqueza que se llama salario. El capital recibe una riqueza que se llama interés. Recibe una riqueza que se llama también rédito, ¿no? Rédito. La empresa recibe una riqueza que se llama utilidad, ganancia o beneficios. Y el Estado, tributo, pues. Tributo. Y ahí están los impuestos, ¿no? Eso es la distribución. Yo soy trabajador, recibo mi salario, con mi salario me voy al mercado y en el mercado lo que voy a hacer es comprar. ¿Para qué? Para consumir. Entonces aparece una nueva fase, aparece una nueva etapa que se llama consumo. Que se llama consumo. ¿De qué depende el consumo? Vamos a ver de qué depende el consumo. ¿No? Vamos a ver de qué depende el consumo. Acá, parte 4, consumo. El consumo es el uso. El consumo es el uso. ¿Es el uso de qué? Es el uso de bienes y servicios. Chicos, hermosos, cuando consumimos bienes y servicios logramos algo bien rico. ¿Qué logramos, profesor? La satisfacción. La satisfacción. El consumo depende de. El consumo depende de. El consumo depende de. Y acá viene una pregunta también desgastada y pérdida de tiempo para preguntarle al señor Guido Bellido, porque eso tiene que ver con la Constitución y tiene que ver con preguntas de cívica, que les va a ayudar a ustedes. Señor Guido Bellido, usted es congresista y ahora es presidente del Consejo de Ministros. ¿Usted va a ganar 2 sueldos? Se va a disminuir el sueldo como ha hecho Pedro Castillo, se van a disminuir también los congresistas. Ahí hay varias tonterías que se ha preguntado, ¿ah? Para empezar, Castillo no lo puede disminuir el sueldo a los congresistas. Lo que él ha dicho es que va a disminuir el sueldo de los funcionarios y de los ministros y que va también a plantearle para que los congresistas disminuyan su sueldo porque los congresistas elaboran su propio presupuesto. Eso por principio constitucional. Vamos con esto primero. Los jueces y magistrados están prohibidos de desempeñar cualquier cargo público. Un juez o un magistrado está prohibido de desempeñar un cargo público. Lo único que puede hacer es docencia universitaria.
Los congresistas es a tiempo completo. Por lo tanto, la actividad de congresista está prohibido de desempeñar cualquier cargo público. Están prohibidos los congresistas de desempeñar cualquier cargo público. Solo uno, la de ser ministro de Estado. La de ser ministro de Estado. O sea, un congresista, el presidente lo puede convocar para desempeñar un cargo de confianza. Por lo tanto, señorita periodista, ¿usted sabe eso? Y está prohibido que yo cobre 2 sueldos. No se puede cobrar 2 sueldos, porque va a ser su labor de ministro. Lo único que puede hacer en el Congreso es que él ir, cuando hay debates importantes para él o para los intereses del gobierno, o ir a dar su voto cuando crea conveniente, porque es congresista, entonces puede ir a votar. Pero no hace la labor de legislar, de fiscalizar, hace la labor de hombre de confianza. Eso está en la Constitución. Esa es una pregunta para echar también leña al fuego, para que la gente diga, ¿qué? Este maldito terrorista se va a volver millonario con 2 sueldos. Pues, los congresistas a tiempo completo están impedidos de desempeñar cualquier cargo público, solo uno. La de ser ministro. La de ser ministro. Lean en la Constitución. ¿Por qué digo eso? Porque el consumo depende del nivel de ingresos. El consumo depende del nivel, ¿de cuál nivel? Del nivel de ingresos. El consumo depende del nivel de ingresos. Profesor, sí. Oye, yo tengo un amigo, profe, que gasta el bandido ese, porque debe tener dinero. Debe ser, profe, porque mi papá no gasta nada, porque tu viejo es misio, pues. Entonces, si tu papá no tiene ingresos, no va a gastar. Si tu vecino tiene ingresos, va a gastar. El gasto, el consumo, depende del nivel de ingreso. ¿Está claro? Profe, cuando uno está soltero, gasta lo que quiere, ¿no? Claro, un soltero está como el libre albedrío, ¿no? Un soltero está como en un como un toro suelto en un establo, ¿no? O sea, hago lo que quiero, ¿no? Entonces, gasta y gasta y gasta. Pero cuando uno está casado, uno va a gastar y la esposa viene. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Trae para acá. Ahora sí anda. Entonces te pone el obstáculo, ¿no? Porque hay una responsabilidad de por medio. Entonces el nivel de ingresos va a depender del consumo. ¿Ya? Va a depender el consumo. ¿Ya? El nivel de ingresos. Ahora acá, vamos acá. El otro se llama los hábitos, ¿no? Los hábitos. Los usos. Las costumbres. Yo siempre digo esto, creo que mi amigo Juan Carlos León también dice ello. Dime lo que lees y te diré qué eres. ¿Qué lees? Dime qué lees. El otro día estaban hablando mal de la izquierda. Y no es que yo defienda a la izquierda, sino que yo puse ahí, para ser izquierdista hay que leer. Para ser izquierdista y socialista hay que leer. Y para ser de la derecha, solo TikTok y memes. Nada más. Nada más. Porque lo único que sabe repetir esta derecha de ahora es Terruco, Venezuela, Cuba, socialista, Fidel. Es lo único que sabe. Nunca hay un sustento. Nunca hay un sustento. Nunca hay un sustento. Tiene que haber un sustento. ¿No? Tiene que haber un sustento. Entonces, hay que leer. Es el nivel cultural. ¿No? Es el nivel cultural. Si no, pregúntale, si te enseña León, pregúntale a mi amigo Juan Carlos León. Profe, ¿verdad que cuando uno lee, uno puede saber cómo es como persona? Claro, ¿no? Puede saber. Entonces, acá el consumo depende también del nivel. ¿De cuál nivel? Del nivel cultural. Y eso lo hacen los médicos. Cuando tú vas al médico, lo primero que te pregunta el médico es, háblame de tu régimen de vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué hora te levantas? ¿Qué haces? ¿Qué consumes? ¿Qué no consumes? ¿A qué hora comes? Háblame. Ah, él va apuntando. Muy bien, sácate estos análisis. Para corroborar lo que él ya sabe.
Porque en el régimen alimenticio está todo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cuando yo te conté, ¿no? Cuando estaba mal de la rodilla, yo me voy al médico, acá al seguro, le digo, doctora, me tocó una mujer. Doctora, le digo, me duele la rodilla. ¿Cuántos años tiene? Me dice. Habré ido pues cuando tenía 50 años. Sí, pues hace 4 años fue. 50. Ah, señor, es por la edad. Entonces yo, ¿qué? Es por la edad, me dijo. Va a tomar esto. Entonces ahora le digo, doctora, disculpe, le digo. Disculpe, le digo. ¿Me podría mandar a hacer un análisis, algo? Ay, señor, todos son lo mismo, me dijo. Se creen médicos. Que mándeme a hacer esto, que mándeme a hacer esto, le digo. Señor, doctora, disculpe, le digo. No, no estoy diciendo que yo sea médico. Simplemente, usted no me ha preguntado, mi trabajo, cómo es que yo he detectado este dolor. Usted no me ha preguntado. ¿Sabe lo que me dijo la doctora? Por eso chapé mi receta que decía paracetamol, ibuprofeno. La doctora me dijo, señor, a la edad que usted tiene, ya le va a comenzar a doler todo. Pucha, me sentí viejo, hermano, ¿no? Yo salí, me salí. Pero si tú vas a un médico verdadero, esos médicos que aman su profesión, te va a decir, ¿cuántos años tiene usted, señor? 50. Bueno, si fuera ahora, ¿no? 54. ¿A qué se dedica? Soy profesor de academia. Allá, ¿cómo es su labor? Bueno, yo ingreso y estoy parado todo el tiempo, ¿no? Estoy parado todo el tiempo, estoy parado. No me siento. Es más, si me siento, no hay donde sentarse, ¿no? Ah, está parado, sí. ¿Cuánto tiempo ya tiene enseñando? 30 años. Ah. ¿Y de cuándo comenzó a detectar? Y comienzan a indagarme, ¿no? ¿Y qué es lo que consume, no? ¿Usted qué es lo que más come? ¿No? Entonces ya tiene una idea de más o menos lo que tengo, ¿no? Eso es cuando una persona ama su carrera, cuando ama su profesión, indaga, investiga para ver la causal, ¿no? Porque si fuera la edad, entonces nadie a los 50 años, ninguna persona iría a los 50 años a un hospital para decir me duele mi rodilla, ¿no? O me duele mi brazo, o me duele mi codo, o me duele mi cintura, o me duele, etcétera. ¿Por qué la edad, pues? O sea, ya estás fregado ya, 50 años, ya fuiste ya, te duele todo. O sea, estás en la edad del cóndor, con dolor aquí, con dolor acá, con dolor acá. O sea, te fregates. No, pues. Llegar a ese extremo de decir, chaquetos, ¿cómo se hicieron médicos, no? Tan loco. Entonces, el médico es igualito, ¿no? Dime qué comes, dime lo que haces y te detecto tu enfermedad. Al ojo sale tu enfermedad. Dime qué comes, qué haces, a qué te dedicas, ¿no es cierto? El médico, ¿sabe qué me recomendó? Caminar. Si no puede correr, señor, camine 1 hora, pero camine. No que me diga, me voy a mi paradero. No, 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 camine. O sea, vaya a caminar usted 1 hora. Camine usted 1 hora. No, camine 1 hora. No que me voy a mi paradero. De su casa al paradero, ¿cuántas cuadras son? 4. No, esa no. Camine 1 hora, me dijo. Imagínate ahora dónde voy a caminar. 2 años ya que no camino. Estoy acá parado. Acá se da una ley bien bonita, así como tú. Acá se da una ley bien bonita, así como tú. Se llama ley de Gossen. Gracias, profesor. ¿Ah? Ley de Gossen. ¿Qué viene a ser la ley de Gossen? La ley de Gossen dice que toda necesidad, todo deseo, toda necesidad, ¿ya? Toda necesidad, todo deseo, disminuye en la medida que se satisface. Toda necesidad, todo deseo, disminuye en la medida, ¿en cuál medida? En la medida que se satisface. En la medida que se satisface. Eso dice la famosísima ley de Hermann Gossen. Todo deseo, toda necesidad disminuye en la medida que se satisface. Y hay otra ley que vamos a hacer, que se llama la ley de Engel, pero primero tienen que darme el espacio respectivo. ¿Ya? El espacio respectivo.
Ya está. Listo. La otra ley que está dentro del consumo se llama la ley de Engel. Y la ley de Engel dice que relaciona los ingresos con los gastos, ¿verdad? Relaciona, ¿qué cosa relaciona? Pues relaciona los ingresos con los gastos. Entonces vamos a poner acá la ley de Engel, ¿ya? La ley de Engel. Esta ley, ¿qué relaciona? Relaciona los ingresos con los gastos. Entonces vamos a poner acá, muchachos, juventud, divino tesoro, que te vas para nunca más volver. Relaciona los ingresos con los gastos. Relaciona los ingresos con los gastos. Dice que las familias de bajos ingresos, o sea, por debajo de 930, las familias de bajos ingresos gastan un mayor porcentaje en alimentos. No están pensando en gastar en educación, en salud. ¿Por qué? Porque son de bajos ingresos. Entonces, las familias de bajos ingresos gastan un mayor porcentaje en alimentos. Y que las familias de mayores ingresos, de mayores ingresos, las familias de mayores ingresos gastan un menor porcentaje en alimentos. Y van a gastar más en salud, en educación y en recreación. Por lo tanto, se dice que las familias de mayores ingresos, ¿no? Las familias de mayores ingresos gastan un mayor porcentaje en educación. Profesor, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Claro, acá estamos nosotros, muchachos. Salud y recreación. Y los gastos de alquiler, los gastos de arrendamiento, los gastos de alquiler no depende de los mayores o menores ingresos. De los mayores o menores ¿qué? O menores ingresos. Cuando una persona consume, la empresa tiene que volver a producir. Pero para que la empresa pueda volver a producir, tiene que invertir. Tiene que haber inversión. Si no hay inversión, no se puede generar nuevamente bienes y servicios. Entonces aparece una nueva etapa que se llama inversión. Esto es facilito. Mira. Y con esto terminamos. La inversión es comprar bienes. ¿Bienes de qué? Bienes de capital. ¿Qué es un bien de capital? Un bien de capital son aquellos bienes que generan nuevos bienes.
Los bienes de capital son bienes que generan nuevos bienes. Son bienes que generan nuevos bienes. Son bienes que generan ¿nuevos qué? Nuevos bienes. ¿Ves? Facilito. ¿Ya? Facilito. Y ahí nos vamos a quedar. Si es que no hay alguna consulta, ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense bastante. Nos vemos en la siguiente clase. Estudien, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Mis